Netas Libres. Un espacio para charlar sobre temas de interés. Un lugar donde la neta nos hará libres. ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Las Netas Libres. Hola, Lupita. Hola, ¿qué tal, Delia? Hola, Lupita, ¿cómo están? Hola, Delia, muy bien. Hoy tocaremos un tema importantísimo que es hablemos sobre la sexualidad abierta en un contexto humano. Y el día de hoy tenemos la grata sorpresa de contar con el maestro Javier Peña Gutiérrez, jesuita, quien nos abordará el tema sobre la sexualidad. Él es coordinador del Centro Universitario de la Universidad Iberoamericana Torreón. Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su invitación. A sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar ahora sobre el tema de la sexualidad. Lupita. Sí, muy bien. Y para iniciar este programa, Javier, nos gustaría que nos pudieras explicar cuál es la definición sobre la sexualidad. ¿Qué entendemos por sexualidad según los organismos oficiales que existen y que la sociedad de alguna manera es lo que maneja? Bueno, pues la definición más importante que hay actualmente sobre la sexualidad humana se elaboró en el año 2002, en la cual intervino un mexicano, por cierto, Eusebio Rubio Aureoles. Él intervino en la formulación de esta definición, que es la de la Organización Mundial de la Salud. Pues es una definición muy amplia, muy completa, un poco larga, grandecita. Dice: la sexualidad es un aspecto central del ser humano. Este es un asunto muy importante. Es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de toda la vida, desde que está uno en el vientre materno hasta que uno muere, y que incluye el sexo, las identidades y roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. A raíz de esta visión agregan que la sexualidad es vivida y expresada de muchas formas. Un aspecto muy importante es los pensamientos, las fantasías, los deseos, las creencias, las actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones. Mientras que están presentes todas estas dimensiones de la sexualidad humana, no necesariamente todas las pones en práctica todo el tiempo. Por ejemplo, hay personas que la reproducción no la activan en toda su vida, o nada más la ponen en acción durante una determinada etapa de su vida y ya, ¿no? Y bueno, se vale que una persona decida vivir la sexualidad de un modo, o la decida vivir de otro modo. Y luego también reconocen en esta definición que la sexualidad está influenciada por muchos factores, por lo biológico, tiene sus raíces en lo biológico, pero no solo en lo biológico, porque si no tendríamos una visión de una sexualidad centrada en los genitales, por ejemplo, y en la reproducción, sino que incluyen lo psicológico, lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo ético, lo legal, lo religioso, lo espiritual. Muy interesante lo que nos compartes, Javier. Creo que nos faltó mencionar que no solamente eres sacerdote jesuita, sino que eres sexólogo también. Así es, sí. Y en este contexto yo te quisiera preguntar, ¿cómo se han ido transformando el pensamiento acerca de las relaciones sexuales? El concepto que se tenía antiguamente de cómo tener relaciones sexuales o para qué, ¿cómo ha ido modificándose? Bueno, las relaciones sexuales de estar muy centradas en función de la reproducción,
pues con el paso del tiempo y a la luz de la vivencia de la sexualidad, del desarrollo de la sexualidad humana, pues se ha visto que las relaciones sexuales ya no pueden ser consideradas como algo obligatorio, sino que cada persona decide en qué momento las tiene relaciones y si quiere tenerlas o no. Eso es muy importante porque si no se consideran las relaciones sexuales como algo obligatorio o algo que tiene que ser definido, tiene que ser limitado, ¿no? Entonces aquí tiene que ver con ayudar a que las personas caigan en la cuenta de que se puede decidir tener o no las relaciones sexuales. Claro está que para tomar esta decisión actualmente cada vez queda más claro que hay que preguntarse por qué se quiere tener relaciones sexuales o por qué no se quiere tener relaciones. ¿Para qué quiero tener relaciones sexuales o para qué no quiero tener relaciones sexuales? Esas preguntas y esas respuestas los hombres y mujeres tienen que planteárselas, tiene que llegar el momento que tiene que buscar alguna respuesta, porque finalmente algo muy importante sobre las relaciones sexuales es que es un asunto de 2 para 2, no un asunto de 2 para 1, sino que tiene que ser algo que tiene que ver con 2 personas que entran en contacto, en un contacto muy, muy profundo, y que además se comunican algo. Yo comunico a la otra persona algo y la otra persona me comunica a mí algo. Si no hay esa comunicación, entonces habría que ver qué tipo de relaciones sexuales son esas, ¿no? Oye, Javier, ¿y por qué a veces se nos hace tan difícil hablar sobre este tema? ¿Por qué hay tanto tabú? O cuando les preguntabas a nuestras mamás, mamá, explícame qué es la sexualidad, así como que te va a llegar a tu tiempo y tú sabrás, ¿no? ¿Por qué se ha hecho esto como que es algo muy íntimo, ¿no? Entonces, así como lo estamos hablando aquí abiertamente, ¿cuál ha sido la razón? La razón. Sí, yo creo que ha habido históricamente como un proceso de que actualmente, por ejemplo, se puede hablar de la sexualidad de otros, sobre todo de artistas, de cine, de novelas o músicos. Se puede hablar muchísimo de la sexualidad de ellos, pero se sigue manteniendo en el sótano del silencio la propia sexualidad. Hablar de mi sexualidad es algo muy difícil, es algo que nos cuesta mucho trabajo porque la sexualidad es una dimensión que nos pone muy vulnerables ante los demás y los demás nos pueden afectar, dañar a través de la sexualidad de una manera muy cruel. Está el asunto de abuso sexual o la burla o la homofobia o cualquier cosa. Por eso cuesta trabajo hablar, expresar lo que uno trae adentro. ¿Y no crees que también esto se ha influido por la posición de la Iglesia a través de la historia sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no es pecado? Bueno, en parte sí, porque como la Iglesia ubica la sexualidad en un contexto de una moral muy extensa en el mundo de la sexualidad, como tratar de regular la sexualidad, eso lleva a que los hombres y mujeres se sientan como limitados, se sientan como cortados para poder vivir la sexualidad y expresar lo que sienten respecto a la sexualidad, ¿no? Entonces, ciertamente la Iglesia sí, pero también tiene que ver con muchos otros grupos conservadores, no solo con la Iglesia, sino grupos que tienen una visión de sexualidad
muy centrada en la moral. Oye, Javier, es muy interesante lo que nos compartes. Dado que hablamos de aspectos religiosos, aspectos humanos, en donde nos mencionas de que nos cohíbe un poco el hablar de la sexualidad, entonces en un momento dado, ¿tú cómo pensarías o en qué tiempo crees que fuera prudente empezar a hablar con nuestros hijos, con las personas, sobre una buena educación sexual? Bueno, yo estoy convencido que a los niños hay que hablarles desde muy temprana edad. A más tardar, desde mi punto de vista, es cuando ya ingresan al kinder. Pero, ¿en qué nivel o en qué contexto, con qué terminología? Yo pienso que sería importante. Sí, claro que tiene que ser cosas muy sencillas, como pequeñas dosis, pequeñas cucharaditas, porque los niños y las niñas en su casa ya empezaron a captar muchas cosas que manifiestan, expresan los papás, las mamás. Van descubriendo que el cuerpo de la mamá es diferente al cuerpo del papá. Ellos mismos, los niños y las niñas, empiezan a notar algunas diferencias por las formas de vestir, por cuando van al baño, etcétera. Entonces van registrando muchos aspectos que cuando llegan al kinder entran en contacto con una gran cantidad de niños y niñas y empiezan a vivir otras experiencias, y que es muy importante pues hablarles de su cuerpo, del cuidado de su cuerpo, de que nadie les vaya a hacer daño, que hay zonas de su cuerpo que sí pueden ser tocadas y ellos pueden decir sí, está bien, pero hay otras partes de su cuerpo que son estrictamente personales y que nadie tiene por qué tocarlas o tratar de hacerles daño, y eso hay que enseñárselos a los niños, cuidar que nadie los vaya a dañar. Entonces, pues son dosis pequeñas, preventivas, informativas, como mínimo, con los mínimos de los mensajes, porque tampoco les puedes dar toda una clase como si fueran adultos, sino como niños, poquito y sencillo. Oye, Javier, y tú que estás en contacto con los jóvenes, ¿cómo perciben hoy en día los jóvenes la sexualidad? Bueno, ciertamente cada vez hay una tendencia a no incorporar como la dimensión moral de la sexualidad, como hace muchos años sí estaba como muy marcado en nuestra sociedad. Entonces, no es que hayan cortado con la dimensión moral de la sexualidad, pero sí hay un paso que tiene que ver con tratar de tener experiencias más placenteras en relación a la sexualidad, que es algo que estaba un poco bloqueado antes. Es cierto. Y ante esta situación, Javier, ¿qué recomendarías para los jóvenes? ¿Qué es lo que en tus clases que tienes con ellos platicas? Bueno, pues que miren a la sexualidad como algo muy positivo, que no tiene por qué ser vista como un problema imposible de manejar, sino como algo positivo que nos ayuda a ser mejores personas, que nos ayuda a crecer, a relacionarnos con los demás, a vivir en libertad, en responsabilidad, en cuidado, y que la sexualidad es algo que se puede ver no como con miedo, no con prohibiciones, sino con responsabilidad, formación, información y capacidad de decisión.
Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Es un tema que realmente da para mucho. El tiempo se nos vino encima. Muchísimas gracias, Lupita. Nos vemos en el siguiente programa. Precisamente el siguiente programa queremos continuar con este tema porque ya tocaremos la situación actual que estamos viviendo sobre los matrimonios igualitarios, sobre la homosexualidad y pues sobre todo lo que esto ha causado escozor en la sociedad mexicana. Y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos están escuchando y bueno, les dejamos aquí la pregunta. ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? Gracias, hasta luego. Gracias. Netas Libres. Un espacio donde las netas son libres de hablar. Hasta la próxima.